Nos encontramos con Carla Enríquez. Ella es docente investigadora de la Universidad de Santiago de Chile y es también becaria. Ha ganado un concurso en el concurso de becas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales sobre amenazas y desafíos para las democracias en América Latina y el Caribe. Y está haciendo precisamente una investigación de comparación, contrastación de las movilizaciones sociales de octubre de 2019 en Chile y en Ecuador, y sus efectos sobre la democracia de ambos países. Entonces, aprovechando esta oportunidad de esta investigación que está en su recta final, quería aprovechar entonces para que conversaras con nosotros, con los oyentes de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, ¿cuáles son los efectos que piensas generales, que te piensas que han podido tener estas movilizaciones, que fue un ciclo de movilizaciones, no solo de Ecuador y Chile, sino de varios otros países de América Latina, y que marcaron un giro en algunos de ellos? Bueno, Pablo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un agrado conversar contigo sobre estas temáticas. Mira, mi perspectiva es más bien vinculada a la psicología social sociológica, y esto lo marco porque me gusta mirar también lo que ocurre bajo el agua, si hablamos de esta metáfora del iceberg, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que el impacto es global. O sea, si miramos lo que ha ocurrido en los países en donde ocurrieron estos estallidos, podemos ver un efecto como de ondas expansivas que el estallido provoca en los modos de vida, en los cuestionamientos que se hacen las personas acerca de cómo son las decisiones que están tomando respecto a sus trabajos, cómo están ejerciendo el derecho a la política, cómo es la política en sus países, cómo son las democracias. Hay una interpelación directa también a lo que se ve, que es lo que está sobre la punta del iceberg, ¿no? Cómo se distribuye el poder dentro de los partidos políticos y las instituciones, y todo eso se remeció y se removió de manera muy fuerte y tiene efectos hasta el día de hoy. En el caso de Chile, el efecto directo fue la elección de Boric, pero también fue el alto porcentaje que tuvo el candidato de la oposición, que fue Kast. O sea, más de un 40% O sea, votó se por... nota una polarización, una radicalización de las posturas. Acá también en Ecuador se ve mucho esto de toda una campaña que es muy fuerte en los medios, en contra de la violencia, de los daños, de los que vinieron a destruir la ciudad de Quito. Ahora se actualizó a propósito de la discusión de una ley de amnistía a las personas criminalizadas por su participación en las protestas. Me imagino que en Chile es similar, y es un resultado tal vez precisamente de las protestas. Claro, ¿qué es lo que se ve? Es lo evidente. O sea, reclamar por la violencia, sobre todo en los medios de comunicación, desde mi punto de vista es como lo lógico, porque es fácil de medir, fácil de observar, se identifican también quienes supuestamente son los agresores y quienes reciben esta violencia. Pero, por ejemplo, un estudio que hicimos en Chile, va a salir un libro ahora, yo creo, espero este año, sobre las violencias. También hay toda una cuestión respecto a lo que es la violencia y cómo la viven los manifestantes. O sea, nosotros hablamos de una contraviolencia, es decir, hay una violencia percibida que es simbólica y que afecta a tu forma de ser en la vida, y que yo diría que resulta en estas demandas por recuperar la dignidad. Claro, y Que para los medios es la normalidad. Exacto, que es la normalidad, el status quo, el orden social. Entonces, quienes reivindican derechos y buscan denunciar esta forma de violencia simbólica que no se ve, que es difícil percibirla para quien no la ha vivido, a veces responden con otras formas que son más de violencia física, que es lo plausible, lo que se ve. Y eso es muy fácil seguirlo dentro de los medios de comunicación. Y ahí se genera una lógica discursiva que yo creo que es bastante perversa, que es buscar quiénes son los culpables, siendo que esta cuestión es una lógica sistémica, tiene un conjunto de consecuencias que son de índole histórico, pues igual que en Ecuador, en Perú, o sea, hay toda una tradición.
Y tal vez podemos profundizar un poquito el caso chileno, porque has mencionado que esto ha tenido efectos en el sistema político, en la elección de Boric. Hay una asamblea constituyente por primera vez en la historia de Chile, ¿no? La constitución anterior fue hecha por una comisión nombrada por la dictadura y luego refrendada en un referéndum en medio de la dictadura. Entonces, ¿cómo se ha vivido esto, estas transformaciones en Chile desatadas? Por supuesto, no son causadas exclusivamente, pero desatadas por la movilización de octubre de 2019. Bueno, y recogiendo tu metáfora de las polarizaciones, yo diría actualmente hay una polarización, una tensión muy fuerte, porque el 4 de septiembre, hace poco, 2 días se aprobó la fecha, es el plebiscito de salida. Y hay una campaña que está llevando a cabo, digamos, el rechazo, para efectivamente rechazar esta nueva carta de navegación que sería la nueva constitución, o sea, un llamado a rechazar antes de que esté el borrador listo. Entonces ahí, claro, hay una discusión constante, plausible, que está permeando, yo diría, hoy en día la discusión pública y el debate público respecto de qué va a resultar de esta nueva constitución, si es que se aprueba, digamos. Entonces yo veo que se está reproduciendo lo mismo que ocurrió en la campaña presidencial. O sea, hay una tensión muy marcada, campañas muy fuertes por el rechazo, que están hincando o poniendo mucho ojo en las debilidades, que yo diría son debilidades entre comillas, ¿no? Sino que son cuestionamientos que se han hecho a las formas hegemónicas de hacer democracia, en este caso en Chile, yo diría en la mayor cantidad de los pueblos latinoamericanos, que es una forma de hacer democracia que es representativa, que deja muchas voces invisibilizadas, y precisamente lo que hace la convención es mostrar estas voces que históricamente han sido invisibilizadas. La convención está formada mayoritariamente por independientes, entonces surgen nuevas formas de discusión, de diálogo, de representatividad, de participación, un Estado plurinacional, un país descentralizado. O sea, obviamente genera muchas llagas en estos representantes de los partidos y el poder político, que durante más de 30 años han estado ahí Claro, fluctuando bueno, su posición. claro, se abren oportunidades, pero es digamos, un proceso de disputa en curso. Eso quiere decir que, bueno, para los estudiosos y para las estudiosas de la realidad social y política, es muy difícil prever lo que puede pasar precisamente porque es muy temprano. Las cosas están recién haciéndose, no sabemos en qué van a terminar. No tenemos la perspectiva histórica para poder ver la transformación. Sin embargo, comparando con la historia pasada de Chile, sí tal vez puedes hacer algunos apuntes sobre en qué te parece que esto ha significado una transformación importante para Chile. O sea, antes que todo, yo creo que hay una transformación que es cultural, muy relevante. Las transformaciones culturales sabemos que son en el largo plazo, o sea, no es de un día para otro. Y creo que una transformación cultural es que se han politizado espacios en donde antes la política ocupaba un segundo, tercer y cuarto lugar. Por ejemplo, en la cotidianidad, en las familias. Se habla hoy en día de política, se da un espacio para discutir y debatir sobre política y presentar posturas distintas, ¿no? Que yo me acuerdo cuando hice mi tesis de doctorado, era muy marcado cómo la familia se politizaba en Argentina, pues la hice con Argentina, y en Chile la discusión política solo existía en las familias en donde había una tradición de participación política previa, ¿no? Hoy en día se ha expandido. También diría que otro espacio en donde ha sido muy fuerte, digamos, la llegada de esta nueva politización ha sido en las universidades. Las universidades, si bien han tenido mucha participación, creo que se han abierto otros espacios de participación. Por ejemplo, las universidades públicas cada cierto tiempo elaboran documentos que son compartidos de manera pública, discutiendo sobre políticas públicas que son necesarias para el futuro del país, en el caso de que exista una nueva constitución, pero también en el caso en que no. Y otra transformación, y aquí generalizando y vamos por el tiempo, tiene que ver con todas las reivindicaciones del estallido y las movilizaciones sociales desde inicios del siglo XXI. Las demandas feministas, o sea, lo vemos hoy en día ya de manera pragmática en el gobierno de Boric, pero también las demandas medioambientales.
O sea, es un discurso que llegó y se ha instalado. De hecho, digamos, de los elementos que podría estar en el borrador, que fue aprobado, es precisamente reconocer que los animales también son sujetos de derecho. ¿Ya? Y eso genera como, yo diría, no es menor que se haya aprobado eso, porque eso también permite y abre espacio a que las formas en cómo nosotros producimos alimentos, digamos, sean cuestionadas. O sea, la reproducción masiva de la carne, cómo se alimenta, la producción, digamos, de alimentos transgénicos, cómo se utilizan los territorios en el territorio chileno para plantar alimento para animales, digamos, y poder producir desde ahí, se ve cuestionado con ese solo artículo, digamos, ¿no? Entonces, desde ahí yo diría que es una transformación no menor. No, muchas gracias. Realmente ha sido muy, muy interesante, muy emocionante, muy, muy emotivo también esta transformación que se está produciendo bajo nuestros ojos, en nuestras narices y que va a afectar no solo al país, sino a nosotros individualmente y a ustedes, ¿no? A tu familia. O sea, me parece realmente muy, muy interesante. Te agradezco mucho por el tiempo que nos has dado, por el aporte y espero que no sea la última vez. Ya, pues muchas gracias, Pablo, y sí, pues espero no sea la última vez aquí que nos vengas a visitar prontamente. Eso espero. Un abrazo. Que te-